Cristian, buenas. Buenas noches, Eduardo. Ya, vamos a esperar que se conecten los demás y continuamos, ¿ya? Buenas noches, Pedro. Sí, Pedro. Buenas noches. Buenas noches. A ver, vamos a esperar igual que se conecten y comenzamos. Buenas noches, Brian. ¿Está por ahí, Brian? Sí, dicen buenas noches. A ver, vamos a esperar unos minutitos más, 2 minutos más. Y se conectan para comenzar, ¿sí? Entonces esperemos 2 minutitos. Listo, buenas noches. Buenas noches, John. Dale. Ya, a ver. Esperamos un minuto más y comenzamos con la clase, ¿sí? Esperar que se conecten más.
Ya, a ver, vamos a comenzar. El tema de hoy es los metaplasmos. Nombre un poquito raro, ¿no? Metaplasmos. Ya vamos a ver de qué trata. Un ratito nada más. Mm. A ver, no, metaplasmos, sí. Metaplasmos es a ver, déjenme ver. Creo que es el último tema de este parcial. Déjenme, les confirmo. Metaplasmos, resumen, metaplasmos. Sí, es el último tema del parcial. Eso quiere decir que la prueba la van a rendir El viernes. el día, déjenme ver, un ratito, ya les confirmo, es el tercer parcial. La prueba, no, a ver, no, el día miércoles 28. A ver, voy a anotar. El 28 van a rendir la prueba. De una vez lo voy a colocar aquí. El viernes vamos a hacer un ejercicio con los metaplasmos y terminamos con este parcial. Se voy a por colocar en el grupo, ¿no? La prueba del parcial, del tercer parcial, y de ahí dan exámenes. Parcial se llevará a cabo el día miércoles 28 de julio. Una pregunta, chicos. ¿Sí se está conectando a ver, sí, Alejandra Chimbiligua en las demás materias o ya no? Estos días, profe, no se ha conectado. Mm, tal vez saben por qué. No, no ha Mm, dicho nada. mm, ya. Dicen, buenas Sí, noches, soy yo, Eduardo. Yo ayer no me pude conectar, lo que pasa es que mi trabajo a veces me programan, o sea, los horarios son complicados. Hay veces que me dicen, ¿sabe qué? Váyase temprano, hay veces que de un rato a otro me dicen, ¿sabe qué? Tiene que trabajar, quédese. ya. Bueno, para la prueba traten de conectarse, ¿no? Porque, al menos para la prueba, eso sí, traten de hablar con tiempo, con sus trabajos, porque fue un requerimiento que me dijeron desde inspección. O sea, no es algo que yo estoy solicitando desde mi asignatura, sino desde inspección se está pidiendo que por favor, para rendir las pruebas, sí deben estar en línea, ¿ya? De ahí los demás días en clases, si es que no se pueden conectar, se les justifica si es por el trabajo, por A o B situación. Pero para las pruebas sí tienen que estar conectados, ¿sí? En todas las materias para rendir las pruebas. Y peor aún, para los exámenes, deben estar conectados. Entonces, ya les aviso con tiempo, el 28, el día miércoles, van a rendir la prueba, ¿sí? Listo. A ver. Listo, listo. Entonces, comencemos. Metaplasmas. Vamos a leer estos dos como memes. A ver, Eduardo, ayúdeme con el primer meme, el que está acá. Ya listo. El primero dice, préstame tu celular. Ya, ahí vemos un señor con unos signos de interrogación, ¿no? Préstame tu celular. Pedro, ayúdeme con el siguiente meme. Señor, lo amo. Yo también. Lo amo a robar. Lo amo a robar, ¿no? Y Eh, estoy llegando. no. Esos son los metaplasmos. Los metaplasmos son estas formas de hablar un poquito, bueno, no un poquito, sino incorrectas, ¿ya? Ya sea por sustracción, adición o porque hay un cambio dentro de la misma palabra, o sea, se intercambian las letras dentro de la palabra. Entonces, es una forma, digamos, de hablar vulgar. Hay niveles de lenguaje. Los niveles de lenguaje se clasifican en el culto, ¿ya? Luego tenemos el coloquial o estándar y luego tenemos el vulgar.
Se dice que el hablante ideal es aquel que puede, digamos, variar o pasearse entre estos tres niveles de lenguaje según el contexto, ¿sí? Y puede entenderlo según el contexto. Sería como que el hablante ideal puede pasearse entre estos tres niveles, el culto, el coloquial y el vulgar. Este lenguaje, por lo tanto, el uso de metaplasmos pertenecería a un lenguaje vulgar. Entre menos acceso a la educación tengamos, o menos preparación tengamos, vamos a tender a usar el lenguaje de manera incorrecta. Pero cada vez que nos vamos educando, vamos corrigiendo esos vicios de dicción y esos metaplasmos, ya que es la forma, digamos, incorrecta de usar el lenguaje. Mientras no caigamos en cuenta de nuestros errores, los seguimos cometiendo. Pero una vez que nos damos cuenta de qué partes, o bueno, cuáles son los errores que cometemos, es más fácil corregirlos. O sea, ya los vamos corrigiendo, vamos cayendo en cuenta en ellos y vamos como que hablando un poquito mejor, corrigiendo nuestro habla. Vamos a ver entonces, ¿qué es un metaplasmo? Brian, ayúdame con la lectura. Sí, licenciado, dice. Los metaplasmas son fenómenos lingüísticos que se hacen en la forma práctica diaria cuando se habla. ¿Todo o está ahí no? Todo. Ya. Consiste en cambiar los sonidos y estructuras de algunas palabras, sean por adición, por sustracción o por distinta combinación de sonidos. Algunos de estos últimos son utilizados como recursos de poesía. ¿Ya? En lo que se refiere a combinación de sonidos, eso se utiliza en la poesía. Hay un género, hay un movimiento literario aquí en Ecuador que se llama el realismo social, ¿ya? Entonces, en el realismo social que generalmente se da, bueno, no generalmente se da, sino que se dio pues en la década de los 30, literatura de los 30, ahí podemos nosotros ver en ese tipo de literatura que se emplea metaplasmos. A ver, déjenme ver, ¿a ustedes les di? No me acuerdo. Sí, vimos ya la generación del 30. No me acuerdo. Bueno, la generación del 30. Entonces, estos escritores de la generación del 30 trataban de imitar el realismo social, trataban de imitar exactamente cómo hablaba la gente pues del campo, la gente, digamos, montubia, la gente que menos acceso a la educación tenía. Entonces, ellos utilizaban bastantes metaplasmos, muchísimos metaplasmos. Por ejemplo, decían en vez de decir él, decían la e y la r, Entonces, o decían pa, en vez de decir para, decían pa o usted, sin la D al final, usted, es la correcta, se llama usted. Entonces, ellos utilizaban los metaplasmos, estos escritores, para retratar la forma en cómo estas personas escribían, cómo hablaban, perdón, cómo hablaban en la vida real, como que retratar en su máxima expresión el realismo en el lenguaje. Entonces, más adelante, cuando veamos el realismo del 30, el realismo social, vamos a leer algunos cuentos. Cuando leamos los cuentos, yo les voy a pedir identifiquen los metaplasmos de este cuento. Ustedes deben saber identificar los metaplasmos y clasificarlos por adición, por sustracción, por combinación, ¿ya? Y poner cada uno los nombres, ¿sí? Ya vamos a ir viéndolos despacito para que también ustedes puedan anotar. Cualquier duda me pueden decir en cualquier momento, aunque no son nada complicados, ya van a ver, son sencillos. La cuestión es recordar, y a lo mejor nos olvidamos después y nos confundimos cuál era cuál, pero bueno, eso con la práctica. Pero ya les digo, ¿no? Desde ya. El próximo parcial vemos el realismo social y yo les voy a decir que pongan en práctica este tema. Vamos a ver, el primero, por adición. Consiste en aumentar fonemas a la palabra. Ya, cuando se aumenta, digamos, fonemas al principio de la palabra, se va a llamar prótesis. ¿Ya? Cuando se aumentan fonemas al medio de la palabra, se llama empéntesis. Péntesis. Cuando se aumenta al final, se llama paragogia. Ya vamos a ver uno por uno. La primera, prótesis, Pablo. Pablo, a los años que le veo a usted por aquí, es un milagro. Leo, prótesis. Sí, por favor. Prótesis es un recurso lingüístico que consiste en la adición de una letra o de una o varias sílabas al principio de una palabra. El uso de palabras con prótesis es muy común en el lenguaje coloquial. El acto lingüístico de agregar un fonema
al principio de un vocablo se debe a las modificaciones fonéticas del lenguaje. Ya, a ver, perdón, voy a pedir a que ustedes me hagan acuerdo cuando falten unos 4 minutos para que se termine la clase, bueno, 5. Me dicen, profe, falta 5 minutos para yo poder tomar la lista, ¿sí? Si no, después se me pasa el tiempo y yo sigo y sigo aquí, ¿ya? Cuando falten 4, me dicen. Entonces, prótesis, recuerden, adición de una letra al inicio de la palabra. Ejemplo, palabra con prótesis y la palabra correcta. Vamos a hacer así. Van a leer la palabra con prótesis y luego la palabra correcta. Palabra con prótesis, palabra correcta. ¿Sí? A ver, continúe por favor, Pablo. Palabra con prótesis. Emprestar, desapartar, aplanchar, No, no. Lea palabra con prótesis y luego la palabra correcta. a Emprestar, prestar. prestar, desapartar, apartar, aplanchar, planchar, a completar, completar, desinquieto, inquieto. Es como el primer meme que vimos, que decía empréstame. Entonces no sería empréstame, sería préstame. ¿Ya? Esa es la prótesis, no se olviden. Luego tenemos un ejercicio en clase, así que si gustan, vayan anotando. Prótesis se aumenta al principio de la palabra. ¿Ya? Vamos con la siguiente. En epéntesis, a ver, vamos con Brian. ¿Sí? Ya, ahí le escucho. En paréntesis, se denomina de esta forma a la edición de una... esperen, se me confunde. Leo todo, ¿no es cierto? Sí. Ya, a ver, dice. En paréntesis, se denomina de esta forma a la edición de un fonema en el interior de una palabra. Esto es la intercalación o adición de de un segmento en general vocálico en una secuencia fonológica. Y recuerde, es epéntesis, no epéntesis. Epéntesis, ¿ya? El acento está en la E de No ve, la ya P. apliqué eso que usted mismo está diciendo. ¿Sí? A ver, ahora vamos con el ejemplo. Acá. Continúe, Brian. Yo mismo. Ajá. A ver, no. Lea, por favor, Pedro, porque escucho que su internet está medio como que lento. A ver, Pedro. Palabras con epéntesis. Apretujar, apretar. Pónete, ponte. Autorretracto, retrato. Trompezar, tropezar. Dicen yo mismo. Enchuflar, enchufar. Ya. Ya. No, no, Brian, ya leyó Pedro. Ya, entonces, como ustedes pueden ver, se aumentó fonemas, se aumentó vocablos o vocales, no vocales, serían, bueno, digamos que fonemas o letras, ¿ya? En medio de la palabra, ¿sí? Están como que no justo en el medio, pero está entre la palabra, ¿ya? Como que en la parte del medio de la palabra. Está la U y la J, aquí está la E, la C, la M y la F. Entonces, si ustedes comenten alguna epéntesis en su vida diaria, pues traten de corregirla, ¿sí? Vamos con la siguiente epéntesis. Hasta el momento estamos, ¿no? Epéntesis. Vamos acá. Paragoge. A ver, Eduardo. Ya, Lizy. Paragoge. Se denomina paragoge al metaplasmo que consiste en agregar un fonema o más etimológico o no, y por lo general una vocal al final de una palabra. Ejemplo. Palabra, Leo, dicen, Sí, por favor. palabra con paragoge. Nadie, palabra correcta, nadie, hiciste, palabra correcta, hiciste, Hiciste. palabra, hiciste, palabra con paragoge, dijiste,
palabra correcta, dijiste, Dijiste. dijiste. Palabra con paragoge, viden, palabra correcta, vi, palabra con paragoge, levántense, palabra correcta, levántense. Ajá. Entonces yo ya caché que Eduardo utiliza paragoges en las S al final. Insistes, dijistes. Es que estoy con los brackets y las ligas y no puedo. Ah, no ponga excusas, Eduardo. Ya le cachamos. No, mentira. Ya, muy bien. Entonces, hagamos como les digo, un remember. Ya, a ver, vamos por acá. Recuento. Prótesis, recuerden, prótesis. Al inicio de la palabra, prótesis. ¿Ya? En medio de la palabra se va a llamar epéntesis. Epéntesis, no epentesis, no. Epéntesis. Epéntesis. Y cuando agregamos al final, paragogi. ¿Ya? Ahora sí les quiero ver. A ver, Pedro, ¿cómo se llamaba cuando poníamos en medio de la palabra? Al medio, Ujú, palabras con epéntesis. muy bien. Pablo, cuando poníamos al principio de la palabra, ¿cómo se llamaba? Aféresis. ¿Cómo? Aféresis. ¿Qué? Eso, ¿Qué me eso que dijo? dice. No, le estoy preguntando. Cuando se agrega al principio de la palabra, ¿cómo se llamaba? Lo que Ah, acabamos de ver. mm, no sé, se me fue. En el medio de la palabra, ¿cómo se llamaba cuando agregamos? Eh, no se me fue, Liz. ¿Qué será? ¿Le ponemos 0 en participación hoy? ¿Usted qué dice, Pablo? No, si ya leí, pues, ¿dónde va a poner? Ya leyó, pero no puse atención. Yo les dije que anoten. A ver, ¿cómo va a ser el trabajo si no anota? Última oportunidad. La siguiente que le agarra distraído, voy a pensar lo peor. Voy a pensar que está haciendo otras cosas. A ver, Brian, ¿cómo se llama cuando agregamos al final de la palabra? Cuando agregamos al final de la palabra. Brian. Este Brian. ¿Está? ¿No está? Si no está, o está mal con el internet, dígame. Creo que estaba mal con el internet, Brian, pero no sé. Ya se me fue. No, está ahí. A ver, Brian, trate de manifestarse, que sea por el chat. Si no, ya saben. A ver, Brian, ¿está por ahí? Ya. Escríbame por el chat si está mal con el internet o algo. Eduardo, ¿cómo se llama Sí, cuando sí, ponemos al final de la palabra? Pega Gog, y creo que era. Paragoge. Para Gog, eso. Ya. A ver, ya le pregunté a Pedro, Pablo, me falló, Brian, no sé qué pasa con Brian. A ver, otra vez. Pedro, ¿cómo se llama cuando agregamos al principio de la palabra? Prótesis. Prótesis, muy bien. Entonces, recuerden, para Pablo, a ver, ¿cómo se llamaba cuando agregamos al final de la palabra, Pablo? ¿Se escuchan sus compañeros? Apéndices. Al final de la palabra, al final. Eso, apéndices no dijo. sí, Escuche pero con Al atención. primero, antes de que me pregunte a mí, le preguntó y dijo eso. No, a Pedro le pregunté al principio. Le estoy Por preguntando a eso, usted al final. Al final. pa... Pa, No, para está, go- para go- paragoge. Paragoge, al final. Al principio, ¿cómo se llamaba, Pablo? apéndices no dijo. A ver, Pedro, por favor, Pedro, usted estuvo atento. Repítale para Pablo las tres. ¿Cuáles eran? Al principio prótesis, entre la mitad era epéntesis y al final paragoge. Excelente. Ahora sí, Pablo, repita. Al final, al primero, al principio, apéndices. Uf,
Ey, No. para, ya me confundí. A ver, anote, porque tenemos que hacer un ejercicio. A ver, por favor, Pedro, otra vez, repítale. Y Pablo, anote. A ver, vamos, Pedro, por favor. Al principio prótesis, en la mitad epéntesis y al final paragoge. Ya, muy bien. Espero que ahora sí haya anotado. Pablo, repita. El principio es prótesis, la Ujú. mitad prótesis y la final paragoge. Excelente. Todo se hace más fácil cuando anotamos las cosas. Muy bien, no se olviden, tenemos un trabajo al final, así que espero que ya esté claro. Ya tenemos prótesis cuando se añade al principio, epéntesis cuando se añade en el medio y paragoge cuando se añade al final. Ya, esos son los tres por adición, o sea que se añaden. Ahora vamos a ver los tres por supresión, o sea, cuando se van a quitar. Así que igual, atentos, Pablo, atención. Vamos. Cuando se eliminan fonemas de la palabra, cuando eliminamos al principio de la palabra, se va a llamar aféresis. Ya, aféresis. Cuando vamos a quitar, digamos, en el medio de la palabra, se va a llamar síncopa. Ya, recuerden, síncopa. Síncopa. Ya. Y cuando vamos a quitar al final de la palabra, se llama apócope. Ya, apócope. ¿Sí? Vayan anotando para que no se olviden. Luego les voy a preguntar. Vamos con la primera. Tenemos aféresis. A ver, inicia Eduardo con la lectura. Aféresis. Es un fonema lingüístico que consiste en la supresión de una letra, aunque también puede ser una sílaba completa al principio de una palabra. Ejemplo. Palabras con aféresis. Mano, palabra correcta, hermano. Palabra con aféresis. Ama, palabra correcta, mamá. Palabra con aféresis. Hora, palabra correcta, ahora. Palabra con aféresis. Fina, palabra correcta, Josefina. Palabra con aféresis, Lupe. Palabra correcta, Guadalupe. Entonces, como ustedes pueden ver, en la féresis, en cambio, es lo contrario, se va a quitar, ¿ya? Aquí faltan elementos, en estas partes de aquí están faltando. Entonces, vamos a suprimir, a quitar al inicio, ¿sí? A féresis, quitamos. Son las palabras correctas, ¿ya? Si está claro hasta ahí, yo no creo que esté tan complicado, pero les pregunto por si acaso hay alguna duda. ¿Está claro, Pablo? Pablo, se me fue. Mándele. Si está claro lo que es la féresis. Ah, No sí, hay, no hay está dudas. ignorando a los perros, no escucho. Ya listo. Luego cuando le pregunto al final, ya le estoy diciendo, voy a preguntar al final, las tres. Así que No, ya guerra, noté. guerra avisada no mata soldados. Muy bien. Siguiente. Síncopa. Por favor, ayúdenme, Pedro, con la lectura. Síncopa. Es un proceso fonológico que consiste en suprimir fonemas en el interior de una palabra, aunque ocurre normalmente al usar un lenguaje coloquial. Ya. Ejemplo. Palabra con síncopa, cantao. Palabra correcta, cantado. Séptimo, séptimo. Navidad, natividad. Todavía, todavía. No, todavía. Todavía, sí, todavía. Adelante, adelante. A ver. Vamos a hacer así esta vez. Por favor. A ver, Brian. No sé si todavía está bien con el internet. ¿Ya? ¿Me escucha, licenciado? Sí, sí le escucho, ahí estamos mejor. A ver, Brian, usted aquí de las palabras que puede ver, ¿no? Con síncopa y las que están correctas, me va a decir cuáles fueron las letras que se han quitado en el medio de la palabra. Por ejemplo, yo digo, cantao, se ha quitado la D, ¿ya? ¿Continúa usted? Ya, en séptimo se quitó en la P. Ujú.
Ya en Navidad se, se aumentó, mejor dicho, la T ahí. No, se quitó. Es que no quiere decir Navidad, sino natividad. Es la Ya palabra que quiere entonces decir. Se quitó la TI. la T ahí. Ujú. En todavía se quitó la D Ajá. y adelante se quitó la DE. Ujú. Muy bien. Estamos bien hasta ahí. Esta se llama síncopa. Ya, no me digan síncopa. No es síncopa, es síncopa. Nótese la tilde aquí. Entonces tengan cuidado con ortografía. Yo reviso algunos de sus deberes, ya estoy revisando y me doy cuenta que Profe, tienen ortografía. síncopa son palabras costeñas. Síncopa. Son palabras del reggaetón, ¿no? Ahí vamos a analizar una canción de reggaetón a ver cuántas síncopas encontramos. Sería una buena idea. Bueno, continuamos. A ver. Última, de sustracción. Sustracción. Apócope. Ya, apócope. Por favor, vamos con Pablo. Consiste en la pérdida o desaparición de uno o varios fonemas o sílabas al final de una palabra. Ejemplo. Palabra con apócope, gran, correcta, grande. Bici, bicicleta, foto, fotografía, Eduardo, Pame, Pamela. Este nosotros utilizamos en el lenguaje ya no vulgar, sino lo utilizamos en el lenguaje coloquial. Entonces, igual con la palabra celular, ¿no? Decimos celu. O televisión, decimos tele. O los famosos apodos, en vez de decir, como aquí dice, Pamela, Pame. ¿Ya? Ocupamos bastantes el apócope y como les digo, ¿no? Ya es en la parte coloquial incluso, ya ni siquiera depende de una persona que ya sea estudiadísima, puede tener todos los títulos del mundo, pero le va y le dice a su vecino Bessie, ya es como que parte de la cultura. Entonces, eso sería más como que un fenómeno nuestro. Nosotros, acá al menos, creo que en las sierras se utiliza bastante esto del Bessie, ¿no es cierto? Bastante el Bessie. Eso sería un apócope, ¿ya? Estamos acortando la palabra al final. Ahora sí, vamos con el recuento. Pablo, Dicen ¿sí? Ya Dígame. falta 5, una, profe. A ver, dígame, Brian. un ejemplo más de ahorita que sea poco, Ujú. también en ese caso sería licen, no sé, porque la Ajá, mayoría de colegios siempre se dice licen. ajá, o No profe, se ¿no? dice licenciado o maestro, sino pro, nomás se Ajá, dice licen. ajá, excelente. Muy bien, Brian. Está pilísima. Ahora sí, guerra avisada no mata soldados. Pablo, denos el recuento de las tres por sustracción. Dicen, ya le quedan solo 3 minutos para que Ah, se acabe la clase. ya, aún así no se va a salvar, Pablo. Dígame. A ver, A ver, le eh, escucho. cuando eliminábamos, al principio era féresis, en la mitad Génesis. síncopa y Muy en bien. el final apócope. Ya, muy bien. Esta vez se salvo. Muy bien, así, atentos, atentos, me gusta. Así vamos con la lista, ya falta 3 minutos. La próxima clase vamos a ver el último fenómeno que nos falta. Como ustedes pueden ver, nos falta uno que es por sustracción. Ay, sustracción, que digo, porque se cambia dentro de la misma palabra, se está cambiando. Si se cambian letras. Esa es la última que nos falta. Sí, la última. Ok, pero eso lo vemos el día viernes y hacemos un ejercicio en clase. Ya les estoy avisando, ejercicio en clase. A ver, estamos julio 21. ¿Cómo pasa el Dicen, tiempo? Dígame. Aldana, puede, Presente, profe. a ver, ya la escucho, bien, esperen un ratito, tomo la lista. Cadena no está, Chimbiligua tampoco, Conforme no, Fernández tampoco. Por favor, ayúdeme, Pedro, viendo quién me escribió en el chat que le justifique. Eran 2 personas, no me acuerdo quién era. Hasta eso yo tomo la lista, ¿ya? Lara tampoco está. Loachamín tampoco. Noriega era uno. Era Oña. Me parece que era Oña. Confirme, por favor, Pedro, si era Oña. Y dicen era oña. Ya, Sí, es Marilyn y Edison ya, Rivera. Noriega es, ya. Friega, sí. Perugachi, si está aquí, ¿no? Y Eduardo. dicen, Pilataxi, ya. presente. Ya. Ruano no está. Sánchez,
Milagro. Ya. Vicente. Listo, chicos, nos vemos la siguiente. A ver, no, y cuénteme, vaya, ¿qué me iba a comentar? Ay, así sí que puedes subir más arribita las diapositivas que presentó al inicio, pero ya como se le acaba ya ni modo, Ya Alicia. le quité. Bueno, la próxima clase, el día viernes me acuerdo, ¿ya? Ahí les subo las diapositivas. Ya, Alicia. Bueno, nos vemos en nuestra Gracias. siguiente clase. Recuerden repasar lo que vimos hoy, porque la siguiente clase hay ejercicio, ¿sí? Así que repasen y bien entren a la clase, ya comiencen a repasar para hacer el ejercicio. Tengo por lo menos 2 o 3 ejercicios que lo vamos a hacer durante la clase, ¿sí? Nos vemos, chicos. Hasta luego. Por favor, pilas con sus demás horas en clase. Métale ñeque y nos vemos. Hasta luego, chicos.